Dice Ezequiel 47 desde el primer versículo: el hombre me trajo de vuelta a la entrada del templo y vi que brotaba agua por debajo del umbral en dirección al oriente, que es hacia donde da la fachada del templo. El agua corría por la parte baja del lado derecho del templo, al sur del altar. Luego, el hombre me sacó por la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por fuera hasta la puerta exterior que mira hacia el oriente. Y vi que las aguas fluían del lado sur. El hombre salió hacia el oriente con una cuerda en la mano. Y midió 500 metros y me hizo cruzar el agua, la cual me llegaba a los tobillos. Luego midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua, que ahora me daba a las rodillas. Y midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua, que esta vez me llegaba a la cintura. Midió otros 500 metros, pero la corriente se había convertido ya en un río que no podía cruzar. Había crecido tanto que solo se podía cruzar a nado. Note cómo comienza este relato. El hombre me trajo de vuelta a la entrada del templo y vi que brotaba agua por debajo del umbral en dirección al oriente. El agua es representativa de la presencia de Dios. Y la presencia de Dios quiere salir de los templos e ir hacia afuera. Y el vehículo que el Señor tiene para llevar su presencia, su gloria, fuera del templo, sos vos. No es el que está al lado tuyo. No es el pastor. No es el evangelista. No es el líder, no es el responsable. Cada uno de nosotros somos el vehículo que debería llevar la presencia y la gloria de Dios fuera del templo. Somos nosotros los responsables de que las personas afuera conozcan de Dios. El único problema es que hay algunos vehículos que han fundido motor, otros tienen la rueda pinchada, otros tienen problemas de tren delantero y otros parece que todavía no sacaron licencia para conducir. La gloria de Dios viene para que nosotros la llevemos. Estuve analizando lo que sucede con la iglesia, no con nosotros, con la iglesia. En determinados periodos, Dios, por gracia, envía su poder a la iglesia. La iglesia disfruta de ese ambiente de gloria, disfruta de la presencia de Dios, se enamora de Dios y se instala dentro de la iglesia. Pero el problema es que el agua estancada se pudre. Entonces después decimos, no sé por qué no siento la presencia de Dios. No sé por qué oro y nada sucede. No sé por qué me arrodillo y no siento nada. Es como si Dios no estuviera. Siento un vacío. Pastor, ore por mí. Me siento vacío espiritualmente. La pregunta no es cuánto de Dios te llevas de la iglesia, sino cuánto de Dios repartís en tu casa. Porque si no entramos en el círculo
vicioso de bendíceme para que sea un bendecido. Y en realidad es bendíceme para poder bendecir. Dice en Ezequiel 43, versículos 4 y 5, y la gloria del Señor entró en la casa por vía de la puerta que daba al oriente, y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y he aquí la gloria del Señor llenó la casa. Nosotros vamos a ser llenos del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué necesito que Dios actúe en mi vida? Porque tengo un problema, porque tengo una necesidad, porque tengo un deseo, porque quiero darme el gusto. La pregunta es si queremos que Dios sea nuestro sirviente o si nosotros queremos ser siervos de Dios. La pregunta es si queremos que la relación sea de una sola mano, de Dios hacia nosotros, bendiciéndonos, prosperándonos, llenándonos, ayudándonos, sosteniéndonos. O si en algún momento de la historia de nuestra vida se nos va a ocurrir pensar en cumplir el propósito para el cual fuimos llamados. ¿Sabe? ¿Sabe cuál es la mejor manera de que haya un avivamiento? Que cada uno de nosotros seamos brasas encendidas y no carbones húmedos. Se creó una imagen de que la gente viene a la iglesia para que el pastor le dé de su unción, la gente sale renovada y se va, se apaga durante la semana y después viene de vuelta a cargar las baterías. Esa es la iglesia que hoy funciona. El problema es que no es la iglesia que Dios estableció. Porque la iglesia no es este salón, la iglesia sos vos. Pablo definía la iglesia como el conjunto de piedras vivas. Así que cada uno de ustedes es una piedra viva que construye y edifica la iglesia. Queremos que el Señor nos llene, queremos ser llenos de su gloria. La pregunta es, ¿qué creemos que es gloria? A veces hay que redefinir conceptos. A veces tenemos conceptos errados, conceptos basados en percepciones religiosas. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, dice que la gloria de Dios iba con ellos. Y la gloria se manifestaba de dos maneras: en la nube de día y en la columna de fuego de noche. El problema es que esa nube y esa columna de fuego a veces decidían arbitrariamente quedarse en un determinado lugar en el desierto meses. Nadie decía, ay, hace un mes que estoy acá, bueno, yo me voy yo solo a ver si encuentro la tierra prometida, después veo. Entendían que el que conocía el camino y el que sabía cómo los iba a llevar era el Padre. Pero la gloria de Dios no solo se manifestó en la columna de fuego y en el humo o en la nube, sino que también se manifestó en la apertura del Mar Rojo. También se manifestó en la entrega del maná. La presencia del Señor estuvo cuando establecieron el tabernáculo. La presencia del Señor está cuando se obtienen victorias sobre los enemigos. Pero ¿sabe quién llama la presencia de Dios? Nosotros. ¿Cuánto tiempo le dedicaste a Dios esta semana? ¿Cuántas horas diarias? ¿Hablamos de minutos?
¿A cuántas personas le dijiste que Dios los ama? ¿Cuántas vidas influenciaste en lo que va de la semana? ¿Cuántas personas fueron impactadas por tu testimonio, por tu palabra, por tu abrazo, por tu ánimo? Yo no tengo ninguna duda que nosotros tenemos la enorme responsabilidad de transformar nuestra ciudad, nuestra nación y nuestro mundo. No tengo duda de eso. De lo que tengo duda es que si asumimos esa responsabilidad. Las dudas es si nos hemos dado cuenta. Fíjense qué interesante que el río iba creciendo a medida que se alejaba del templo, no a medida que se acercaba. Cuando Jesús dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, sanarán enfermos, Nosotros queremos esas manifestaciones intratemplo. Pero cuanto más nos alejamos, no que nos alejamos de que no nos congregamos, no. Cuanto más tomamos la calle, cuanto más vamos a ver al que no conoce a Dios, cuanto más personas tocamos, cuanto más fuerte es nuestra actividad espiritual fuera de la iglesia, más va a crecer la unción de Dios sobre nuestra vida. No hay nada más fácil que ser un ungido dentro de una iglesia. Y no hay nada más mentiroso que eso también. Los líderes saben que yo no creo en el liderazgo dentro de la iglesia. No creo. Porque he recorrido muchos lugares donde he visto personas que se llaman líderes dentro de la iglesia, pero fuera de la iglesia no tienen ningún grado de influencia. Y un líder es alguien que influye. Un líder es alguien influyente en la sociedad, en el trabajo, en el ámbito donde está, en la escuela. La pregunta es, ¿cuál es tu influencia? Un hijo de Dios es alguien diferente. Te hago una pregunta, ¿en qué sos diferente? ¿Qué cosas les enseñás a tus hijos de manera diferente? ¿Cuántas veces hablaste de sexo con tus hijos y le dijiste, eso fuera del matrimonio es pecado? ¿Cuáles son tus diferencias? ¿Cómo estoy influyendo en vidas? Se ha diluido el espíritu. Se ha diluido la responsabilidad y nos hemos convertido en religiosos. Hoy la iglesia evangélica no dista en nada de la iglesia católica. En nada. No tenemos vírgenes en la pared. Lo único. En cualquier momento vamos a empezar a poner fotitos. Nos hemos convertido en religiosos. Cuando estamos en nuestro hábitat, cuando estamos en nuestro medio ambiente, la manejamos. Pero cuando nos sacan de acá, nos ponemos la careta de mundanos. Es para que no se den cuenta, pastor. Pablo decía que con los romanos era como romano, con los judíos como judíos, con los griegos como los griegos. Menos mal que no había tantos homosexuales, porque no sé cómo terminaba Pablo. A medida que nosotros avanzamos, se va a ir manifestando la gloria de Dios en nuestra vida. Y dice que mide los primeros metros y el agua le daba a los tobillos. ¿Sabe por qué? Porque lo primero que nosotros tenemos que hacer es empezar a caminar. Es movernos. Estar en actividad. Ir a donde Dios quiere que vayamos. No existe un evangelio estático. No existe un evangelio de mi congregación. No existe un evangelio de domingo por la mañana o por la tarde. No existe. Eso es religión.
Lo primero que Dios quiere hacer es que camines en su voluntad, que andes en su voluntad, que transites sus caminos, que vayas a donde Dios te está mandando. Agua en los tobillos. Claro, para que te dé el agua tenés que estar adentro del río. Si estás afuera, el agua no te da. Y estar adentro es estar en la voluntad de Dios. Es cumplir el propósito de Dios. Posiblemente primero no vayas a ver muchos milagros. Porque algunos están diciendo, no, Señor, si vos haces esto, yo hago esto otro. Y hacen un evangelio de canje tienen. Y Dios nunca puso un evangelio de canje. Dios va a respaldar tu vida como respuesta a una fe inalterable en tu vida, no como un canje. Dios no te va a usar para darte el gusto de sentirte útil. Dios te va a usar cuando tomes la decisión de ser útil. Y dice que mide unos metros más. Y el agua le daba a las rodillas. Si hay una falencia que tiene la iglesia hoy, es la oración. El cristiano no ora. Alguno debe estar contento diciendo, ay, bueno, no soy el único. El cristiano no ora. Se perdió la costumbre de orar. Hacemos una especie de, no sé, como que nos comunicamos por telepatía con Dios. Entonces vamos caminando y cuando nos acordamos que nos falta algo, decimos, Señor, en nombre de Jesús. Y vamos por telepatía, le vamos diciendo, Señor, bendíceme ahora ayúdame, abre las puertas. Vamos a ver un trabajo, ¿viste? Y no oramos, porque se nos hizo tarde y tardamos 2 horas en arreglarnos para ir al trabajo y ni 5 segundos para orar. Pero cuando vamos en el colectivo, ahí vamos orando, Señor, en el nombre de Jesús, toca al gerente, toca al que me va a entrevistar, ahora en el nombre de Jesús. Pero por telepatía ni siquiera hablamos. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa que nos alejamos de Dios? ¿Qué nos pasa que no seguimos caminando? Algunos ni empiezan a caminar, pero otros no siguen caminando con el agua hasta las rodillas. Gente de oración, gente que ora y ve resultados a su oración. Porque no es orar y listo, es ver los resultados. La oración poderosa produce resultados. Y sigue midiendo y el agua le da a la cintura. El vientre es en la cultura hebrea símbolo de pureza o impureza. Cuando habla de agua en la cintura, habla de santificación y de pureza. Y quiero hablar un rato sobre esto. Estamos viviendo en un tiempo de extrema impureza, pero a grados superlativos y a grados irracionales. El mundo se está degenerando en todos los ámbitos y en todos los sentidos. Antes de predicar, compartí con algunos una nota que salió, que en España ya se venden y están trayendo acá la moda, las morcillas hechas con sangre menstrual. Lo están promocionando los veganos para no tener que matar animales. Es el mundo en el que vivimos. La nena de Jujuy que fue violada, yo no puedo dar seguridad, pero hay grandes posibilidades de que la violación no haya sido violación,
sino que la madre cobraba para que la hija tenga relaciones con ese vecino. Está en investigación, hay abogados con los que tengo contacto que están investigando eso. Porque aparentemente hasta el fiscal algo sabe y está tratando de tapar todo. Y después que le hicieron la cesárea a la nena para que nazca el bebé entero de una sola pieza, porque lo que se hizo fue eso, porque si le inducían el aborto, y más por el tamaño de ese feto, lo tenían que cortar en pedazos para poder sacárselo. Al hacerle cesárea sale la pieza entera y tiene alguna posibilidad de sobrevida. Como hicieron eso, hay cientos de personas tuiteando y quejándose, ¿por qué no mataron a ese bebé? Hoy no se cree más en que las personas somos hombre o mujer. Recién estaba leyendo una nueva nota en Infobae acerca de género, no sé cómo le llaman, que es cada 10 minutos decido cómo me siento y estoy con quien yo quiero. Hoy los chicos a partir de los 12 o 13 años pretenden tener relaciones y en los casos más suaves pretenden ponerse de novio a los 12 o 13 años, los más suaves. Déjenme que le diga algo, padres, y déjenme que le diga algo, chicos. Estoy filmando. Apréndanse a lavar el tuje antes de querer ponerse de novio. Porque quieren tener novio y no tienen, ni siquiera generan plata para pagarse el colectivo. Y después vienen con el embarazo porque no saben ni ponerse correctamente el preservativo y quieren tener sexo. Te voy a decir algo, lo que estás haciendo o lo que pretendes hacer es inmoralidad y delante de Dios se llama pecado. No importa que la gente lo tome como común, no importa que se trate de normalizar, no importa que traten de naturalizarlo, el sexo es una de las cosas más extraordinarias que Dios creó para disfrutarlas responsablemente. Y si todavía no pudiste terminar una carrera, evidentemente no sos responsable. Si todavía mentís acerca de las notas, si todavía discutís en la calle por pavada, si todavía no podés ganar dinero, claramente no sos responsable. Padres, pónganse los pantalones largos. Ustedes no son amigos de sus hijos, son los padres. Madres, dejen de competir con su hija, dejen de comprarse esos corpiños que le levantan la boobie para ver si están mejores que sus hijas. Sean madres. Y enséñenle a sus hijas a cuidar su cuerpo, a respetar su cuerpo. Porque después dicen, hubo abuso, hubo esto, hubo aquello, hubo el otro. Déjeme que le diga una cosa, si una nena, no importa que tenga 12, 13 o 14, ya está desarrollada y sale con un shortcito que es casi un culot donde se le ve todo, los hombres en la calle no solo la van a mirar, sino que van a intentar toquetearla. Los hombres son unos degenerados, claro que sí. Sabiendo eso, cuida a tu hija. Vivimos contando mentiras. Si vas a buscar trabajo con un escote bien marcado, no pretendas que te tomen por tus capacidades intelectuales. Te van a tomar porque pretenden otra cosa. Eso sucede fuera de la iglesia. El problema es cuando sucede dentro. El problema es cuando no hay diferencia.
entre nosotros y ellos. El problema es cuando somos iguales, el problema es cuando nos metemos al río, pero el agua nunca nos da en la cintura. Y el agua nunca te va a dar en la cintura si primero no te dio en las rodillas. Si primero no tenés una vida de oración, si primero no tenés una vida de comunión con Dios, el agua nunca te va a llevar después a la cintura. Porque el agua en la cintura es la consecuencia de que primero pasaste con el agua en las rodillas. Y por último dice que mide, y ahora llega a un nivel donde ya el agua es tan profunda que la persona no hace pie. El agua tiene control sobre la persona y no la persona control sobre el agua. Ahora, hay algunos que pretenden llegar a este nivel sin haber pasado los otros tres. Hay algunos que quieren ir caminando por el costadito del río y cuando llegan a los 2 metros se tiran y dicen, ahora sí estoy en la gloria de Dios. Entonces van a las iglesias y tienen ahí un gran shock espiritual, y se van felices, y al día siguiente su vida está 10 veces peor, porque no están familiarizados con el río y se ahogaron. No vas a poder ir legítimamente a las profundidades del río si primero no caminás, si primero no orás y si primero no te santificás. Nunca vas a poder sentir el control del Espíritu Santo en tu vida si no avanzás en las aguas. Ahora, este río es maravilloso, es extraordinario. Dios quiere que nosotros seamos portadores, que este río salga a través de nosotros, de la iglesia hacia afuera. Pero necesitamos nosotros tener una vida distinta. Ahora, este río es un río de libertad, es un río de salvación, es un río de sanidad. Y cuando nosotros vemos nuestras ciudades y vemos nuestras naciones y vemos lo que está sucediendo y decimos, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué la gente está cada vez peor? Es porque la iglesia está cada vez peor. ¿Por qué hay tanta inmoralidad? Es porque nosotros no contrarrestamos la inmoralidad. Es porque nos da lo mismo, no nos importa, no nos interesa, no nos manifestamos, no damos a conocer lo que somos, no damos a conocer lo que pensamos, no damos a conocer lo que la Biblia dice y hasta nos avergonzamos. Los padres se avergüenzan de decirle a sus hijos que no, tienen miedo. Dice el versículo 9, por donde corra este río, todo ser viviente que en él se mueva vivirá, y habrá peces en abundancia, porque el agua de este río transformará el agua salada en agua dulce, y todo lo que se mueva en sus aguas vivirá. Dios nos va a llevar a transformar el agua salada en agua dulce. Dios nos va a llevar a transformar el agua que no sirve, que no se puede beber, en agua dulce. El problema es que hoy nosotros nos estamos convirtiendo en gente estéril.
estéril espiritualmente. Nuestras oraciones, ¿no? Nuestro accionar, nuestras palabras. Y Dios desesperadamente nos está llamando a que cambiemos. Dios nos está diciendo, queda poco tiempo. ¿Qué están haciendo? Y yo te pregunto a vos, ¿qué estás haciendo? Nos ha dominado el egoísmo. Yo quiero resolver primero mis cosas para después ver si puedo ayudar a alguien más. Pero primero necesito resolver lo mío. Es interesante, mientras predico hay gente pensando en otra cosa, hay gente durmiéndose, hay gente cumpliendo un horario, hay gente diciendo qué mal que toque estos temas, hay gente pensando, por eso no viene la gente. La gente no viene no porque yo predique así, la gente no viene porque vos no le anunciás a nadie. La gente no viene porque no ve tu testimonio. La gran mayoría de los que nunca vino, nunca me escuchó. Pero sí te escuchó a vos. Nunca me vio, pero sí te vio a vos. Dios quiere llenarnos. Su naturaleza y su esencia es llenarnos de su presencia. Su naturaleza y su esencia es transformarnos, pero para que salgamos, para que llevemos, para que transmitamos, para que digamos, para que cumplamos su propósito, no para nada. Tu vida debería ser un canal de bendición para tu familia, para tu mamá, para tu papá, para tu hijo, para tu hija, para tu amigo, para tu amiga, para tu compañero. Aquí hay gente re canchera, súper canchera, súper... pero nunca convirtieron a nadie. Hay gente que conoce mucho la Biblia, hasta puede llegar a conocer o jactarse de conocer más que yo de la Biblia. La pregunta es, ¿a cuánto llevaste a los pies de Cristo? El otro día alguien me dijo, ¿vos cuánto estudiaste? Y yo le respondí con una pregunta. Le dije, ¿vos cuánto sabés? Porque lo importante no es cuánto estudiaste, sino cuánto sabés. La pregunta es, ¿qué estás haciendo? ¿Qué piensan las personas de vos? Sigue Ezequiel y dice, junto al río en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales, y sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Las bendiciones, lo sobrenatural de Dios va a rodearte, va a estar alrededor de tu vida. Dios quiere que alrededor tuyo se generen milagros. Dios quiere que a través de tu vida muchos sean tocados. Dios quiere que a través de tu vida el enfermo sea sanado.
Dios quiere que a través de tu vida, el matrimonio que está en conflicto pueda resolver ese conflicto. Dios quiere que a través de tu vida, la persona que se siente sola pueda conocer a Cristo. Dios quiere que a través de tu vida, la persona que tiene su vida desordenada, la pueda ordenar. La pregunta es si vos estás llevando este mensaje. Mal puedo ser testimonio si no soy ejemplo. Mal puedo hablar de Dios si no conozco a Dios. Lo que Dios quiere hacer con nosotros es extraordinario. Él quiere bendecirnos para que seamos de bendición. Y nosotros queremos que Dios nos bendiga. Nada más. Señor, yo quiero que vos me bendigas. Y dices, bueno, yo quiero que seas de bendición. Y sí, pero yo quiero que vos me bendigas. No, pero yo quiero que seas de bendición. Bueno, pero yo quiero que vos me bendigas. Y estamos en esa discusión años. Años. Y hoy Dios está sacudiéndonos, despabilándonos. Porque cuando realmente estamos cerca de Dios, Dios es un Dios de provisión, Dios es un Dios de bendición, Dios es un Dios de abundancia. Y Él desea bendecir tu vida. Yo no tengo duda que Dios desea bendecirte. La pregunta es si vos sos de bendición. Yo no tengo duda que Dios tiene cosas extraordinarias para darte. La pregunta es ¿para qué las querés? Yo no tengo dudas que Dios responde la oración. La pregunta es ¿cuándo orás? Hemos recargado la culpa de todo, la responsabilidad de todo en Dios. Y Dios es responsable de todo, pero nosotros somos libres de hacer lo que queremos. Y entonces, si sos libre de hacer lo que querés, entonces sos responsable de lo que suceda en consecuencia. Si sos libre de decir lo que querés, sos responsable de lo que tus actos o de lo que tus dichos produzcan. ¿En qué rol te vas a poner? Dice que a la ribera del árbol había toda clase, a la ribera del río había toda clase de árboles. Árboles frutales, árboles que traían provisión, pero también había hojas que servían para salud. Cuando nosotros estamos cerca de Dios, la sanidad y la salud en nuestra vida son moneda corriente. Dios es un Dios que tiene el poder de sanar toda enfermedad. Toda. El problema es cuánto estamos cerca de Dios. Y si Dios te dijera, imagínate que ahora tenés una enfermedad terrible, gravísima, y Dios te dice dos opciones, o te curo a vos o curo a otras 5 personas, ¿qué decidirías? ¿Qué decidirías? Dios quiere estar con nosotros siempre. Dice aquí, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Es un hecho. La pregunta es si nosotros estamos con Él todos los días hasta el fin del mundo. Cuando el Señor llega al huerto, luego que Adán había pecado, Dios dice,
¿dónde estabas? Y Adán le dice, tuve miedo y me escondí, Señor. Y Dios sigue diciéndonos lo mismo. ¿Y vos dónde estás? ¿A dónde estás? ¿Estás escondido en un templo? ¿Estás escondido en tu casa? ¿Estás entretenido en tus negocios o en tus entretenimientos particulares? Dios está queriendo levantar una generación de gente que realmente se la juegue. Y yo veo un espíritu de cobardía. Veo una valentía fragmentada. Somos solo valientes para lo que nos conviene a nosotros. Para todo el resto somos cobardes. Pero la Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La pregunta es, ¿cuánto de ese espíritu está en nosotros hoy? Si Dios quisiera transformar Mataderos, que de hecho lo quiere hacer. Si Dios quisiera transformar a tus amigos inconversos, que de hecho lo quiere hacer. Si Dios quisiera transformar a tu familia inconversa, que de hecho lo quiere hacer, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? ¿Estás dispuesto a salir de tu espacio de confort? ¿Estás dispuesto a hablar cosas incómodas? Hemos perdido la capacidad de confrontación. Nos hemos hecho eco al refrán, prefiero ser feliz que tener razón. Y eso está bueno para discutir, para evitar discusiones estériles, pero no para predicar el Evangelio de Jesucristo. Nos hemos vuelto personas que por no querer ofender al otro, no decimos la verdad. No, yo no puedo imponerle nada a nadie. No le vas a poder imponer nada a nadie por más que quieras. La pregunta es, ¿qué capacidad tenés de hablar con el otro las cosas como son? ¿Cuánto de tu vida es un reflejo, por supuesto, del amor de Dios, pero también de su santidad, también de su presencia, también de su gracia, también de su justicia? Estoy preocupado. Estoy preocupado cuando veo el mundo en el cual vivimos. Estoy preocupado cuando veo la ausencia de referentes válidos en el mundo en el que vivimos. Estoy preocupado cuando veo que los cristianos juegan a ser cristianos, porque el diablo no juega a ser diablo. Él se lo toma bien en serio. Estoy preocupado cuando veo que disminuimos el nivel de exigencia como si Dios lo hubiese disminuido en algún momento de la historia. Estoy preocupado cuando nos adaptamos a la nueva manera de vivir, diluyendo la verdad de Dios y cambiándola por mentiras de hombres. Estoy preocupado. Estoy preocupado por lo que vaya a pasar con el país en los próximos meses, en los próximos años. Estoy preocupado porque veo que los políticos corruptos se siguen multiplicando.
Estoy preocupado porque veo que solo están interesados en nuestro dinero. Estoy preocupado porque veo que los pobres son usados. Estoy preocupado porque veo que las mujeres son usadas. Pero estoy más preocupado porque en medio de todo eso veo que la iglesia permanece callada. Porque hemos mistificado tanto el mensaje de Dios que lo hemos recluido al ámbito del templo. Que no somos capaces de tener una postura firme, sólida, hablar las cosas como son. Me preocupa cuando mis consiervos se reúnen con algún político corrupto y en vez de denunciar la corrupción, le negocian algunos planes jefes y jefas. Me preocupa. Me preocupa cuando no denunciamos el pecado. Me preocupa cuando los padres permiten que sus hijos hagan lo que quieran. Me preocupa. Me preocupa ver adolescentes insultando a sus padres en la calle. Y más me preocupa saber que eso puede estar sucediendo dentro de la casa de mis hermanos. Me preocupa ver hombres engañando a sus mujeres y ver mujeres engañando a sus maridos. Pero más me preocupa pensar que lo mismo pasa dentro de la iglesia. Me preocupa. Me preocupa saber que la mayoría o un porcentaje enorme de hombres están atrapados en la pornografía, pero más me preocupa saber que la misma cifra se repite dentro del ámbito de la iglesia. Me preocupa. Me preocupa saber que tenemos la responsabilidad de ser el transporte de la gloria de Dios fuera del templo y lo único que queremos es ser bendecidos nosotros. Me preocupa que no te preocupe que tu hermano, tu padre, tu tío, tu vecino se muera mañana y se vaya al infierno. No te quiero ver llorar al lado de su cajón, porque es hipocresía. Durante años he visto cristianos que no se preocuparon por predicarle a sus padres, que no se preocuparon por predicarle a sus amigos y cuando morían se paraban al lado del cajón, hasta inventando que tal vez esté en el cielo. Te voy a decir algo, si tu amigo, vecino, tío, primo, hermano o padre murió sin haber aceptado a Jesucristo, ahora se está quemando en el infierno. ¿Qué le pasa a Alberto hoy? ¿Cómo vino? Me pasa que veo lo que está sucediendo en la sociedad. Que veo cada día lo que pasa con los chicos, con las chicas, con los grandes, con los medianos. Y veo una falta de reacción de la iglesia. No veo, no siento, no escucho el murmullo de clamor de la iglesia por eso. No veo personas orando por Buenos Aires, personas orando por Argentina. Hoy me mandaron un video. En Francia, hoy, se hizo la marcha por la vida en favor de Argentina. Había decenas de miles de franceses diciendo, no me acuerdo la frase exactamente, algo en favor de la Argentina, no recuerdo. Pero cuando nosotros lo hacemos acá, los cristianos, ustedes, no se mueven. Y digo, ¿qué nos está pasando? Nos queremos justificar diciendo, bueno, es normal, esto tiene que suceder. Entonces, mientras Dios reine en el cielo, que el diablo reine en la tierra. Lo dejamos hacer lo que quiera. Bueno, ok, pero después no te quejes.
Me preocupa. Me preocupa que no reaccionemos. Porque cuando reaccionamos, termina siendo demasiado tarde. Me preocupa que no te preocupe. Me preocupa que no te indigne. Me preocupa que no te enoje. Me preocupa que no te muevas. El 9 de febrero queremos tener una fiesta acá. Hace algunos años el Consejo de Pastores consiguió que un pastor al que conozco de muchos años pueda trabajar como asesor en la Secretaría de Culto de la ciudad. Y todos dijimos, qué bendición. Claro, él ya está acomodado, ahora tiene su buen sueldo. Lo llamé para decirle, mirá, vamos a hacer un evento, ¿me puedes dar una mano para tramitar los permisos? Se metió en la página del gobierno de la ciudad, sacó una captura de pantalla de los requerimientos que pide el gobierno y me lo reenvió. Esa fue la respuesta. Me preocupa. Me preocupa. Me preocupa lo que sucede. Ponete de pie, por favor. Yo sé que Dios quiere que nosotros salgamos como un río del templo hacia afuera. Hacia el oriente, hacia el occidente, hacia el norte, hacia el sur. Cada uno hacia donde tenga que ir. Pero lo tenemos que hacer. Es tu responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Hoy me encuentro pastoreando mucha más gente fuera del templo que dentro del templo. Hoy me encuentro pastoreando muchas más personas fuera del ámbito de idea que dentro del ámbito de idea. Dios quiere que vos puedas influir. Dios quiere que vos puedas ser un elemento de influencia en donde vos te movés. Cerrá tus ojos. Estoy preocupado por tu apatía. Estoy preocupado por tu indiferencia. Me preocupa tu desinterés. Me preocupa y sé que a Dios le preocupa que ya no ores como antes. Me preocupa y sé que a Dios le preocupa que ya no leas la Biblia como antes. Me preocupa porque sé que a Dios le preocupa que algunos pensamientos mundanos que van en contra de los principios de Dios hayan permeado tu mente y digas de alguna manera esto no está tan mal.
preocupa que intente justificar las cosas que Dios no justifica de ninguna manera. Me preocupa que permitas que conceptos errados acerca de nosotros, acerca de Dios, acerca de la palabra, se instalen en tu mente. Me preocupa el egoísmo generalizado. Me preocupa la hipersexualización, la sexualización temprana. Me preocupa la competencia de los pibes para ver quién levanta más o quién levanta primero. Me preocupa la competencia de las pibas para ver quién levanta más o quién levanta primero. Me preocupa la indiferencia de los padres que creen que eso es normal, natural, común. Me preocupa que no sientas el Espíritu Santo como antes lo sentías. Y que pretendas echarle la culpa a cualquier otra persona, a cualquier otro que no seas vos mismo. Como si la relación con Dios pasara por un tercero, llámese pastor, líder, iglesia, mamá, papá o lo que fuese. ¿Sabes? La relación con Dios es personal y si no estás sintiendo lo que querés sentir o lo que un día sentiste, deberías hacer una mirada introspectiva, revisar dentro de tu corazón, a ver qué es lo que está pasando ahí adentro. Me preocupa que se diluya la moral económicamente y financieramente. Me preocupa que no pagar, que deber, que evadir impuestos, colgarse del cable, de la luz, se normalice. Me preocupa. Me preocupa que cuando te dieron el vuelto equivocado en favor tuyo, digas, bueno, Dios proveyó. Y oro para que tu vida sea impactada. No predico para simpatizar, claramente. Predico para cumplir una voluntad, que es la voluntad de Dios. Y si la palabra te resulta ofensiva, no me preocupa, me alegra. Porque si esta palabra te ofende, probablemente produzca algún cambio, alguna transformación. Porque así como le digo a mis hijos las cosas, es mi responsabilidad decirla también aquí en la iglesia, en la congregación. No busco ser tu amigo, busco ser tu pastor. No busco que me aplaudas, o que me des dinero, o que me invites a comer. Busco que tu vida cambie. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos nuestras vidas en tus manos. Señor, hemos dejado de hacer tu voluntad, hemos dejado de cumplir tu palabra y nos hemos convertido en un grupo de religiosos que se reúnen los domingos a decir que te cantan a ti y a decir que escuchamos tu palabra. Pero no queremos decir, queremos que sea una realidad. Y queremos que esa realidad pueda ir afectando nuestra vida, no solo el domingo, sino también el lunes y el martes y el miércoles y el jueves y el viernes y el sábado.
y que nuestra vida sea transformada por exponerse a tu palabra y al accionar de tu Espíritu Santo. Señor, no me quiero conformar teniendo el agua en los tobillos, quiero avanzar. Señor, quiero también tener el agua en las rodillas, ser una persona de oración y que mi oración produzca resultados. Pero no me quiero conformar solo con eso. Quiero meterme con el agua hasta la cintura. Quiero ser una persona moralmente íntegra. Señor, quiero vivir en santidad. Quiero honrarte no solo con mis palabras, sino con toda mi vida. Pero no me quiero conformar con el agua en la cintura. Quiero avanzar más y meterme en el río, a esa profundidad en donde yo ya no puedo controlar mi vida, donde soy controlado por tu Espíritu Santo, donde el río me lleva a donde quiera. Y es ahí donde voy a ver, donde vamos a ver esos árboles a la ribera del río. Es ahí donde la bendición nos va a rodear. Es ahí donde nuestra familia va a ser bendecida, donde nuestros amigos van a ser bendecidos. Señor, no quiero vivir una vida en la orillita, quiero meterme en el río. Señor, no quiero mirar de lejos, quiero ser protagonista, no quiero ser espectador. Padre, te pido que levantes en este lugar hombres y mujeres llenos del poder del Espíritu Santo, que salgan de aquí a cumplir el propósito para el cual tú nos has llamado. Señor, quiero que toques a los padres, para que sean una influencia sana para sus hijos. Señor, quiero que toques a los hijos, para que sean una bendición para los padres. Señor, quiero que toques a cada persona, para que en el lugar donde está, en su lugar de trabajo, puedan ser un canal de bendición para los que estén ahí. Señor, te pido, llénanos con tu presencia, llénanos con tu poder. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.